compartir con todos ustedes en esta mañana algo tan elemental, tan importante para estos tiempos como lo es la palabra de Dios. Dada la circunstancia de que estamos viviendo casualmente una semana donde la gente, donde el mundo supuestamente reflexiona en Jesús, y otros hacen muchas cosas de las cuales no son reflexivas en el orden que Dios así lo exige, pero ese es el mundo el cual nos ha tocado vivir. De manera pues que en esta semana yo recuerdo en los años en que nosotros nos formamos, por lo menos en mi caso, cuando se trataba de la Semana Santa, había un respeto totalmente muy distintivo en esos tiempos. Tan así que mi abuela, los asuntos de preparativos para la comida lo hacían el día anterior, porque ese día no se podían hacer algunas cosas, y hay de aquel que osare hacer algo en ese día, porque de seguro que después que pasaban esos días, esa pela, indiscutiblemente que nadie se la quitaba a uno, se la impedía. Porque es cierto, la gente tenía un concepto alto de respeto a Dios en la Semana Santa. A partir de los años, lo que vemos es que la gente ya no toma la Semana Santa para reflexionar en lo que fue la muerte de Jesús, sino más bien para salir de vacaciones, a tomar tragos, a hacer fiestas, entre otras cosas. Por lo que desde aquellos tiempos a la fecha las cosas han cambiado mucho. Y hoy en día solamente queda en la tradición en algunos. La Semana Santa, la semana festiva, la semana para beber tragos, la semana para hacer muchas cosas, menos para pensar en Dios. Oramos. Dios, si puede, en esta hora una vez más estamos delante de tu santa presencia. Hoy nos permite, mi Señor, hacer uso de este lugar, y más que de este lugar, hacer uso de tu palabra, de tu santa palabra. Pedimos que seas tú quien hables a través de este instrumento tuyo, que tú nos perdones si alguna falta hemos cometido, que tú perdones a tu iglesia y que nos ayudes, Señor, a prepararnos para el gran encuentro de aquel que murió, pero que vive y que muy pronto viene por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, hoy me place compartir con ustedes un tema al cual le hemos titulado La curiosidad de Jesús. En un momento cuando ya Jesús se aproximaban los días de su tormento, se aproximaban los días de su calamidad, vamos a decir. Él llega a Cesarea de Filipo y allí se encuentra con sus discípulos. Todos ellos reunidos, el Señor le hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos de ellos dicen, unos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas que habían de venir. Interesante. Cuando Jesús escucha esto, la reacción de lo que piensa la gente acerca de él, no de los discípulos, más bien él quiso recoger la opinión, lo que los discípulos habían escuchado con respecto a lo que la gente común pensaba de él. Indiscutiblemente que los discípulos le dijeron la reacción de la gente con respecto a su persona. Perfecto. Ustedes notarán que el común de la gente, la opinión no era discordante
porque lo estaban vamos a decir, haciendo referencia a Juan el Bautista. Ya todo el mundo conocía quién era Juan el Bautista. Hacían referencia de él con Elías. Ya el pueblo, los judíos, conocían muy bien quién fue Elías. Por lo que el parentesco tenía, en cierto modo, ellos entendían que la dimensión de este hombre era semejante a uno de estos antes mencionados. Pero también decían que era Jeremías o alguno de los profetas. También el pueblo conocía muy bien a dimensión quiénes eran los profetas, cuál era el concepto que tenían de los profetas, y estaban catalogando a Jesús como uno de ellos. Pero entonces Jesús ahora se dirige hacia ellos. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo pregunto en esta mañana, mis queridos hermanos, y para todos nuestros amigos que están conectados con nosotros a través de las redes, ¿por qué esta curiosidad de Jesús? ¿Por qué Jesús quiso investigar, quiso indagar con respecto cuál era el concepto que tenía la gente de él? Y posterior, la opinión de sus discípulos. ¿Cuál sería la inquietud de Jesús? ¿Qué andaba por la cabeza de Jesús en ese momento? Pero perfecto, cualquiera que sea de las inquietudes que él tenía, la respuesta que recibió es de que su obra, su persona, su ministerio era semejante al nivel de aquellos hombres que tuvieron primero que él. Todos nosotros sabemos cuál fue la vida de Juan el Bautista, que fue el precursor que allanó el camino para entonces darle la entrada a que Jesús continuase el ministerio. Todos sabemos quién fue Elías, un hombre de Dios que anduvo con Dios y fue tan amigo de Dios que Dios decidió arrebatarlo con él y llevárselo vivo. Eso es lo que nos consta en las Escrituras. ¿Quién era Jeremías? Uno de los grandes profetas de la antigüedad. Por lo que Jesús quiso saber esto. Y entonces cuando va a sus discípulos, también la reacción que recibe de los discípulos. Y la confirmación es que Él es el Hijo de Dios. Saben que ya más adelante Jesús estaba preparando, allanando las circunstancias, el camino, lo que le esperaba posterior, porque ya sus días se estaban aproximando. Así que Jesús después le dice: es necesario que vaya a Jerusalén. Y padecer mucho acerca de los ancianos, acerca de los sacerdotes y de los escribas. Ser muerto, pero que resucitaré al tercer día. En ese momento, indiscutiblemente, esta declaración de Jesús entristece a los discípulos. Pero la reacción de Jesús con respecto a esto fue lo siguiente. Dada la circunstancia que Pedro lo impresiona, le dice: óyeme, que nunca más te acontezca semejante cosa. Jesús le dijo: el que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Significa esto que en este momento Jesús se la puso difíciles. Se la puso difícil a los discípulos. En otras palabras, si ustedes me quieren seguir a mí, a partir de esto que yo he dicho, es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que sea maltratado, que sea vituperado, que sea herido, que sea muerto, pero que al tercer día yo resucitaré. Si ustedes después de esto ustedes quieren seguir en pos de mí, niéguense a sí mismos. No estén amando la vida, no estén apreciando nada, porque en definitiva lo que les espera a ustedes es duro. Como en efecto, lo que pasó posterior fue difícil para los discípulos. Pero yo en esta mañana, mis queridos amigos y hermanos, hay mucha gente en los tiempos de Jesús que aunque vivieron, palparon, contemplaron, dimensionaron, pudieron, fueron agentes presenciales de todo cuanto ocurrió en los tiempos de Jesús, que era suficiente razón como para creer, para confiar en Jesús. Sin embargo, no creyeron en Jesús. Hubo algunos hechos fundamentales, algunos milagros dimensionales de Jesús que eran de tal connotación que era para que todo el mundo creyese en Él. Pero sin embargo, las cosas no fueron así. Y nosotros, hablar de esto hoy en día, nosotros diríamos, bueno, pero ¿qué pasa si en este tiempo ocurriese semejante cosa? Pues todo el mundo creería en Jesús. No, tampoco no es así. Porque después de más de 2000 años que estas cosas ocurrieron, hoy mucha gente tiene múltiples oportunidades de creer en Jesús y aún resiste el llamado de Jesús. Y entre ellos muchos de nosotros que aún estamos en las iglesias, a veces estamos como enanos espirituales, que no avanzamos. Aún con la contundencia, con lo que Dios ha hecho con nosotros, con lo que hemos visto de la dimensión de Jesús en la vida de nosotros. Y voy a proceder a mencionar algunos hechos importantes y nosotros vamos a ver cuál fue la reacción de la gente en esos momentos. Me voy a referir a unos 4 hechos interesantes que dieron ocasión a que la gente crea en Jesús, pero no siempre fue así. El primero de ellos lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 9, los versículos 1 al 17 en adelante. Lo que fue el ciego de nacimiento. Cuando Jesús iba en su ministerio, los discípulos, porque era un hombre ya conocido por todos, le preguntaron a Jesús, este hombre, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres por el cual nació ciego? Jesús le dijo, no, ni él ni sus padres pecaron, sino más bien que para que el nombre de Dios sea glorificado, esto ha ocurrido. Así que después de Jesús expresar estas palabras, dice que procedió a escupir, cogió lodo, lo untó los ojos, lo mandó a lavarse y entonces el hombre regresó viendo. Así que Jesús inmediatamente ocurrió el hecho, se fue, él ni siquiera llegó a saber quién fue que le puso el lodo en los ojos. Así que el ciego, la gente empieza a maravillarse y el caso no era para menos porque todo el mundo ya era un hombre ya mayor, todo el tiempo había pasado siendo ciego, conocido por todo el mundo.
Eso era algo notorio, no era nada que la gente se sorprendiera. Se sorprendieron realmente porque vieron el milagro realizado en este hombre. Todo el mundo sabía que era ciego, de repente el hombre está viendo. Y la gente está contenta, la gente está maravillada. Hasta que el caso llegó a los dirigentes, a los altos dirigentes. Llámese los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes y demás. Allí entonces empezó esto a hacer resistencia. Y yo me pregunto, si la clase religiosa, si los grandes religiosos resisten la realidad, la veracidad de Jesús, entonces, ¿cuál era la consecuencia del pueblo secular? ¿Quiénes eran los primeros en dimensionar lo que Jesús había hecho? Este hombre que era conocido por todos. Los primeros en enaltecer esto, en enalbolar lo que Jesús había hecho, deberían ser los religiosos, los que supuestamente tenían conocimiento de Dios. Sin embargo, fueron los primeros en oponerse a esto. Y empezaron a cuestionar al ciego. Oye, pero dime, ¿qué fue lo que pasó contigo? Porque no sabemos, nosotros sí sabemos que tú estabas ciego, pero ¿qué pasa ahora? No, bueno, alguien que dicen Jesús por ahí me puso, hizo esto, hizo aquello y ahora veo. Empiezan a cuestionar, pero ese hombre no es un hombre, es un pecador. Dice el ciego, bueno, pero si es pecador yo no lo sé, yo lo que sé es que estando yo ciego, ahora veo. Y empezaron a cuestionar hasta que llegaron a los familiares, a los padres del ciego. Y empezaron a cuestionar a los padres del ciego. ¿Hasta dónde llega realmente el ingenuo? ¿Hasta dónde llega la tenebrosidad del entendimiento de los seres humanos? ¿Hasta dónde Satanás se apodera de la psiquis de los hombres? Para que no den a entender realmente la dimensión de Dios y lo que Dios puede hacer en favor de la gente en un momento determinado. Fueron a cuestionar a los padres. Y entonces los padres dijeron, bueno, pero mírenlo ahí, él es grande, pregúntale que él puede hablar. Y vuelven y le preguntan al ciego, oye, pero ven acá, ¿cuántas veces se lo voy a decir? Ya se lo he dicho. ¿Quieren escucharlo de nuevo? El resultado de esto es que los religiosos del momento no aceptaron, bajo ningún concepto, que Jesús haya realizado ese milagro a ese hombre que durante todo el tiempo todos ellos eran testigos de que había nacido ciego. Más bien se fueron al asunto de las tradiciones. Este hombre no puede ser un hombre de Dios porque este hombre hizo eso en sábado y entonces está violentando nuestras leyes. Ahí se fueron a las tradiciones y perdieron de vista el sentido realmente de lo que deberían apreciar. Eso eran los religiosos de la época. No asimilaron, no entendieron la dimensión del milagro realizado, sino que quisieron matarlo. Hay otro hecho, mis queridos, otro hecho interesante. Lo mismo ocurrió con el paralítico de Betesda. 38 años, conocido por todos, este hombre mendigando, este hombre pasando trabajo, este hombre arrastrándose por doquier, a la vista de los religiosos de la época, a la vista de todo el mundo. Nadie hizo nada por él. Cuando estaba allí en el estanque de Betesda, dice, acostado allí, Jesús ve y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Bueno, lo que pasa es que aquí estoy, cuando no tengo quien me introduzca en el estanque, cuando voy a otro desciende, entonces no es posible. Pero él había estado dando tumbos con su situación hasta que se encontró con el dador de la vida. Y Jesús entonces le dice, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Alabado sea el nombre del Señor.
¿Cuántos años tenía este hombre? 38 años. Pero no se había encontrado todavía con Jesús, con el que tenía el poder para levantarlo de su estado. Los religiosos ninguno pudieron hacer nada nunca. El pueblo solamente se conformaban con verlo. Pero llegó Jesús. Y entonces el paralítico se levanta de ahí y empieza a caminar y contento, por supuesto. Yo también estaría contento. 38 años. ¿Qué te parece, Jairo? Tremendo eso, ¿no? Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es bueno. ¿Qué pasa? Que viene la reacción otra vez ¿de quiénes? De los mismos radicales religiosos. Y ese día que se llevó a cabo ese milagro también era sábado. Y él va con su camilla ahí, el hombre dice, oye, no te he permitido llevar eso. Pero observen, mis queridos hermanos, observen bien. Ellos ven que él está caminando, pero no toman en cuenta el aspecto de que está caminando y que estaba 38 años acostado. Si no, ¿y tú por qué en sábado llevando esto? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Satanás envuelve a la gente? Pues si yo veo al doctor allá que anda en una silla de ruedas permanente y lo veo que anda derechito para ahí, digo, lo más correcto, doctor, pero ¿qué pasó? Dios hizo un milagro en usted, alabado sea el Señor. Eso es lo que procede. Doctor, ¿y usted en sábado en esta rueda qué pasó? ¿Se dan cuenta? Donde Satanás tenía cautivo a las clases religiosas de la época. Aquellos que estaban en la supremacía, en llevar a cabo los asuntos religiosos del templo, en creerse los superdotados de todo. Sin embargo, cosas elementales no la podían percibir porque su mente estaba entenebrecida por el demonio. Y antes que ver el milagro realizado en este hombre, lo primero que vieron fue que estaba violentando, llevando esa camilla en día de sábado. Y por eso quisieron también, arremetieron contra Jesús. Hermanos y hermanas, ¿hasta dónde nosotros hemos entendido la dimensión del poder de Dios manifiesto en la vida de aquellos que han sido rescatados por Él? ¿Por qué no entendemos que una persona que ha estado todo el tiempo, tomando, fumando, haciendo muchísimas cosas indebidas, y de repente la persona viene a Jesús, se bautiza y el hombre anda entonces ahora ensacado, anda en pepillito y alabando al Señor? ¿Y por qué no glorificar al Señor en un acto de esta naturaleza? ¿Por qué procede entonces a buscarle quisquilla? Oye, pero ven acá, ¿qué pasó contigo? Tú andabas medio andrajoso estos días, ahora, ¿qué fue? Nosotros, hermanos, debemos cada vez más pedir a Dios que nos deje discernimiento espiritual para que podamos entender la dimensión de las cosas que Dios puede hacer y que nuestra mente no esté en capacidad de asimilar muchas veces. De manera pues que tanto en este caso como en el otro, entonces los sacerdotes, los funcionarios de la iglesia, los altos religiosos, arremetieron contra Jesús. Primero porque sanó al ciego de nacimiento y luego después sanó a un hombre de 38 años inválido. Y ponen a poner de manifiesto lo que es la tradición del sábado y no el hecho en sí que se ha realizado a un ser humano. Hasta ahí Satanás envuelve a la capacidad de la gente asimilar y entender la dimensión de lo que Dios puede hacer en favor de otros. Otro caso. Dice que cuando Jesús fue a Cesarea, a Galilea, llegó a la ciudad de los Gadarenos. Allí le salió
al encuentro ¿quién? Un juguetón, un muchacho juguetón, jugando con él, ¿no? Allí le salió un endemoniado. Dando gritos, desnudo, que vivía en los sepulcros. Y yo supongo, mi querido doctor, que ese personaje tenía en zozobra a todos los moradores de esa zona. Porque era una zozobra permanente. Que yo supongo que ellos no encontraban qué hacer con este hombre. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegó Jesús. Alabado sea el Señor. Llegó quien faltaba. Llegó el poder de Dios. Y cuando el endemoniado ve a Jesús, inmediatamente va en un acto de sumisión, porque Satanás es muy astuto. Jesús Nazareno, ¿qué tienes conmigo? Déjame tranquilo, no me atormentes. Pidiéndole clemencia a Jesús, porque Satanás conoce muy bien a Jesús. Satanás tiene poder, pero su poder es ilimitado. Y cuando llega donde Jesús, pues ahí mismo se detiene. Así que Jesús ordena a esos espíritus que salgan de ahí, y ellos inmediatamente, sabiamente, Satanás, óyeme, si tú nos vas a echar de aquí, entonces concédenos que vayamos allí donde están aquellos cerdos. Jesús le ordenó. Y el espíritu salió del hombre y se fue donde los cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se fueron por un despeñadero y cayeron al mar y se ahogaron todos. Pero esto no se queda ahí. Qué tremendo esto, pero Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es grande. ¿Por qué nosotros somos tan mezquinos? Nosotros somos tan cortos de vista, tan poco de visión para entender la dimensión de Dios, para entender lo que Dios puede hacer en un momento determinado. Si Dios me sacó a mí de un acordeón permanentemente tocando de fiesta en fiesta, de bares en bares, y hoy me tiene aquí en este púlpito, porque Dios es bueno. Y tú y yo tenemos que entenderlo, la dimensión del Señor. Si Dios te levantó a ti de tu estado y hoy estás aquí sirviendo a Él, es porque Dios es poderoso y Dios es bueno. Y no podemos limitar el alcance de Dios. Así que el Señor decide arrebatar a ese hombre de la garra de los demonios. Y después que el hombre estaba limpio, dice que el hombre lo vistieron, estaba bonito, estaba tranquilo ahí, cómodo, sentado con Jesús. Gloria a Cristo. ¿Y saben qué pasó? Esto es tremendo. La gente la noticia empezó a correr, fueron por los caminos, fueron al pueblo, dieron aviso a la ciudad lo que había ocurrido. Y de allá vino el pueblo, vinieron corriendo, vinieron a alabar a Jesús y a buscar. ¡No! ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo entender esto, doctor? En vez de venir a alabar al Señor, a conversar con Jesús, porque este hombre es un azote para toda la comunidad, es una zozobra permanente, día y noche. No se sabe de vocear y cantar y hacer muchísimas cosas. Pero fue liberado por Jesús porque llegó Jesús y huyó el enemigo. Sino que los moradores le dijeron a Jesús: Señor, quédate con nosotros aquí. ¿Fue eso lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Jairo? ¿Qué le pidieron los moradores a Jesús? Maestro, quédate con nosotros aquí. No, vete de esta ciudad. Le dijeron a Jesús después de sanar a este hombre que lo estaba atormentando a ellos. Simplemente porque no están viendo lo que había ocurrido en un hombre, sino más bien en los cerdos que se le fueron al mar. Y por eso le dijeron a Jesús: vete de esta región. No te queremos aquí, Jesús. Esa es la dimensión de los hombres sujetos al pecado y cautivo por la dimensión de las garras del enemigo.
No vieron el alcance, no vieron que este hombre que estaba endemoniado, estaba tranquilo, sentado allí, encorbatado, bien bonito allí, contento, alegre. No vieron eso, no vieron la dimensión del milagro hecho, sino más bien lo que apreciaron fue a los cerdos. Por ende le dijeron a Jesús, este hombre está en contra de nuestros intereses, que se vaya de aquí. Y lo expulsaron, vete de aquí, Jesús. Jesús dijo, no, vámonos de aquí, se fueron con sus discípulos de ahí. Pero ¿qué pasa? Que el muchacho le dice a Jesús, Jesús, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. Jesús le dijo, no, vete a tu tierra y cuenta a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Alabado sea el Señor. Y esa es la responsabilidad de nosotros como cristianos, hermanos. No es callar, es decirle al mundo todo cuanto Dios ha hecho con nosotros. Si Dios me rescató a mí del pecado, también tiene poder para rescatarte a ti. No importa la dimensión, no importa cuán lejos te haya ido. Eso es lo que Dios puede hacer por tu vida, porque lo manifestó. Y los hechos de Jesús me dicen a mí que no importa cuál sea el nivel de mi pecado, que no importa cuán lejos me haya ido del Señor, Él tiene el mismo poder que tuvo en el pasado, lo tiene hoy y lo seguirá teniendo hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Y finalmente, otro hecho importante. Y miren, hermanos, cuando estas cosas ocurren, por eso dice la palabra de Dios que nadie tendrá excusa cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Nadie tendrá excusa. Nadie puede decir, no, Señor, yo no sabía nada, yo no estuve al tanto de esto, a mí no me informaron. Nadie tendrá excusa, porque lo que dice San Mateo 24:14, este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nadie tendrá excusa. Además, de los hechos realizados por Jesús son de tal magnitud que la gente tiene que hacer acto de conciencia y entender que la misericordia de Dios es grande. Todavía esa clase religiosa degradante, desaprensiva, irreflexiva, cautiva por el poder del demonio. El Señor Jesucristo todavía le dio una oportunidad dimensional y estaban tan entenebrecidos que no se percataron a la vista de ellos. Cuando salieron a buscar a Jesús, ya él se lo había dicho a los discípulos anteriores, que ni lo conocían bien a Jesús. Estaban buscando a alguien que no conocían, solamente oían decir quién era, pero no lo conocían muy bien. Así que cuando van a buscarlos allí, Jesús le pregunta, ¿y a quién buscáis? Buscamos al Nazareno, soy yo. Todo el mundo se cayó a tierra. Una oportunidad para darse cuenta que a quien buscaban no era un cualquiera, era un hombre de poder. Porque tan solo decir, soy yo, inmediatamente todo el mundo se fue hacia atrás y se cayeron. Y tuvieron que preguntar de nuevo, Jesús, ¿a quién buscáis? Y aquí estoy yo. Primero, pero lo segundo fue lo más contundente en ese momento. Escuchen esto. Tú y yo tenemos que estar convencidos en quién hemos creído, a quién hemos seguido y a quién esperamos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, en ese momento, cuando Jesús es atrapado, ¿qué hizo Pedro? Desenvainó su asunto, le tiró. Algunos dicen que fue para llevarle la cabeza, pero lo que le agarró fue la oreja y se fue la oreja. En ese momento, en ese preciso momento, mis queridos hermanos, el poder de Dios se manifiesta y fue posiblemente la última oportunidad que tuvieron los fariseos, esa clase religiosa degradante, de arrepentirse
y creer en Jesús. En el momento que Jesús hizo el último milagro y les curó la oreja en presencia de todos ellos. Yo no sé qué nosotros esperamos para creer y aferrarnos más a Jesús. Yo no sé qué estamos esperando. ¿Será que estamos esperando cuando? Porque a veces decimos yo creo en Jesús, pero nuestros hechos, nuestra vida indica otra cosa. Esos religiosos y su comitiva que iba detrás de Jesús vieron el último milagro en vista de ellos, en presencia de ellos, como para detener la furia con la cual iban detrás de él. No. Ese momento entenebrecido, Satanás estaba apoderado de ellos y no entendieron la dimensión de lo que había ocurrido en ese momento. Y pues podíamos nosotros decir que fue la última oportunidad que tuvieron de salvación. Y la despreciaron. Mis queridos hermanos, finalmente en esos ministerios, en ese ministerio de Jesús, aparecen, ya él prácticamente su despedida, aparecen unos seguidores impetuosos que en cierto modo irreflexivos y empezaron a decirle a Jesús: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús, que conocía muy bien la intención de aquellos que le dijeron, van a notar algo interesante aquí, conocía el interés de la petición de este hombre, les dijo: las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Porque Jesús sabía que la petición no venía del corazón. Buscaban posiciones. Y yo te pregunto, mi querido hermano y mi querido amigo que nos ves en esta mañana, ¿cuál es tu petición en esta mañana a Jesús? Saben que fueron tres, hubo el segundo, que de hecho fue al único que Jesús le dijo: sígueme. El segundo le dijo, Jesús le dijo: sígueme. Pero aquí viene una excusa. Y este le dijo a Jesús: primero deja que vaya y entierre a mi padre, y después entonces yo te seguiré. Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y esta pregunta y esta interrogante, ¿por qué que deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien reflexiona un poquito el por qué Jesús le dijo a ellos: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios? ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Porque allí se estaban tratando de dos tipos de muertos, un muerto físico y otros espirituales. Por lo que Jesús los catalogaba en la misa en similares condiciones. Muertos físicos y muertos espirituales. Para Jesús la misma cosa es. Pero tú no te detengas en eso, vete, anuncia el reino de Dios. Y el último, escuchen esto, el último de los tres. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero primero deja que me despida de los que están en casa. Jesús les dijo: ninguno que poniendo la mano al arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Yo no sé, mi querido hermano,
¿Dónde tú tienes tu mente puesta ahora mismo? Si la tienes en el cielo, si la tienes todavía en la tierra. Yo no sé cuáles son tus propósitos ahora mismo, si están en el cielo, si son los intereses divinos, si son los intereses del cielo, son los intereses de la tierra. Pero el que esté pretendiendo alcanzar las virtudes celestiales pensando en las cosas y la mente puesta en las cosas de aquí, pues se equivoca. Allá no va. Jesús lo dijo claro. Ninguno que poniendo la mano al arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Tú y yo tenemos que estar decididos, dispuestos a seguir hacia adelante. A mirar hacia Jesús. No importa las consecuencias. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y en efecto, eso ocurrió después con los discípulos. Todos fueron matados, excepto Juan. Nosotros estamos viviendo un evangelio cómodo. Y aún así nos dormimos. Y no queremos predicar el evangelio de Jesucristo a la gente. El mundo se está acabando. Cristo viene para este mundo muy pronto. Viene a buscar a aquellos que han decidido entregar su vida al Señor. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades en esta hora? ¿A qué te aferras? ¿Cuándo te vas a decidir a seguir a Cristo? Él está llamando a tu puerta. Él te está diciendo, sígueme. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te aferras a nada? ¿No sabes que aquí todo se quedará? Que nada podremos llevar de este mundo. Nada trajimos de este mundo y indiscutiblemente nada podremos llevar. Todo se quedará. Lo único que será levantado es un semblante, un carácter transformado, y solamente Jesús lo puede transformar. Por lo que tenemos que dar la oportunidad a Jesús y que transforme nuestro carácter, para que podamos vivir con Él eternamente y para siempre. Y eso está pronto a llegar. De manera pues que esta mañana, mis queridos, tanto los que están aquí presentes como los que están allá en sus hogares, Jesús viene muy pronto a buscar a tu pueblo. Viene a buscarte a ti. Si te decides entregar tu vida al Señor, si te decides dejar a un lado las cosas que te atan, si te decides dejar la doble vida, la vida de pecado y la vida de santidad, no es posible servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. O sirves a Cristo o sirves al mundo. Es tiempo de seguir a Cristo. Ya no hay tiempo de estar diabolando en este mundo. El pecado está por doquier. Satanás está cada vez más buscando sus huestes para impedir a los hijos del Señor que vengan a Él. Este es el día en que tú puedas hacer la mejor decisión de tu vida. Yo te voy a pedir que si en esta mañana tú has sentido que el Espíritu ha hablado a tu corazón, te voy a pedir que te pongas de pie. Gloria al Señor. ¿Sabe una cosa, mis queridos hermanos? Los amigos que están en sus hogares, hoy puede catalogarse en tu vida el día más importante, más extraordinario de tu existencia. Hoy. Mucha gente el año pasado hizo planes extraordinarios y los planes todos se desvanecieron, porque hoy en día ellos ni existen los planes, porque ellos también se desvanecieron y están yaciendo bajo la tierra. Pero posiblemente hicieron planes según el mundo y no según Dios. Hoy es el momento preciso en que tú y yo debemos reflexionar, pensar que nuestra estadía en este mundo es temporera y no sabemos hasta cuándo. Solo Dios sabe cuándo tú y yo vamos a vivir. Pero tú y yo sabemos ahora mismo que podemos tomar la decisión apropiada para nuestra salvación. De manera pues que no te detengas ahí. Si tú crees
que Jesús puede salvar tu vida, puede transformar tu vida. Si tú crees que Jesús tiene la dimensión de conocer, de saber, de salvaguardar, de ir más allá de lo que nosotros entendemos. Si tú quieres darle la oportunidad que Jesús obre en tu vida, te voy a pedir, si no es mucho pedir, que dé un paso al frente para que oremos, para que presentemos tu situación al Señor. ¿Cuál es el primero que pasa al frente? Dios te bendiga, hermano. Jesús tiene poder, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere restablecer tu vida. A distancia lo pueden hacer, no importa. Jesús quiere restablecer su vida. Jesús quiere moldear tu vida. Jesús quiere darte un nuevo estímulo a tu vida. Jesús quiere darte un nuevo impulso a tu vida. Este es el momento. No te detengas. Yo sé que tienes luchas. Las luchas van a estar siempre ahí, porque el propósito de esto no es que tú te quedes ahí. No, el propósito de Satanás es que tú no te muevas de ahí, que no le digas a Jesús nada. No, quédate tranquilo, no te vayas, te da vergüenza. No, pasa al frente. Desafía al enemigo en el nombre de Jesús. Que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Dios te ha llamado para que seas hijo de Él, no hijo del enemigo. Este mundo pasará y todo solamente lo que haga la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar, pero pon tu confianza en Jesús. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Ese es el propósito de Jesús en esta mañana con cada uno de ustedes. Oramos. Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, porque aquí están tus hijos que han venido al frente porque quieren hacer un pacto de fidelidad contigo. Ellos quieren, mi Señor, que cuando tú te aparezcas en las nubes de los cielos sean de los primeros que estar ahí presente y escuchar la voz del Maestro: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. Aquí están tus hijos que hoy, reconociendo tal cual somos, han venido al altar a decir: Jesús, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame con mis flaquezas, ayúdame con mis debilidades, ayúdame con mis problemas. Quiero ser fiel. Ayúdalo, Señor. Ellos quieren ser fieles, quieren estar contigo, quieren prepararse para cuando tú vengas a buscar a tu pueblo. Que nada ni nadie se interponga, que el enemigo no haga presa de sus vidas. Que ellos aprendan en el momento de la disyuntiva a inclinar la balanza por Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. En tu mano, ante tu presencia, están ellos. Bendícelos y prepáralos para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios me los acompañe. Gracias a nuestros amigos que han compartido con nosotros en esta mañana este mensaje. A ustedes también les hacemos la invitación para que se preparen para el encuentro con el Señor. Cristo viene muy pronto y no es su voluntad, no es su determinación que tú y yo nos quedemos deambulando en este mundo, sino que nos preparemos para viajar con Cristo hacia las mansiones celestiales. Dios te bendiga. Feliz sábado.